Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué placer enorme, como siempre, saludarles a ustedes en este miércoles 30 de enero de 2019. Un placer enorme. Agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Gracias por sintonizarnos. Hoy en el programa me acompaña el candidato a la presidencia de la República por el partido FMLN, Hugo Martínez, con quien analizaremos el camino recorrido en este periodo de campaña que está a pocas horas del cierre. Gracias, bienvenido, candidato. Muchas gracias, Ernesto. Un gusto compartir con usted y con los amigos y amigas que nos sintonizan a esta hora. Bueno, a pocas horas de concluir la campaña electoral, algunos nombres comienzan incluso a manejarse como posibles miembros del gabinete de un gabinete de gobierno. En administraciones pasadas se habló mucho de la meritocracia. ¿Será este un factor a propósito determinante para la escogitación de esos funcionarios? Es una pregunta que la vamos a tener desde luego sobre la mesa, así como también vamos a aprovechar este día la presencia del candidato del partido oficial para que nos cuente de algunas aproximaciones sobre esta temática y otras importantes para la ciudadanía. Así es que desde ya pues a ustedes les invito a que me acompañen para que puedan participar a través de @diálogo21, @Neto López Radio. Son las dos cuentas en Twitter que están disponibles a través de nuestras cuentas para que ustedes puedan desde luego hacer uso de ellas, formulando sus comentarios y preguntas y nosotros tomarlas en consideración. Antes de poder entrar y conocer la experiencia que se tiene y la capitalización del trabajo territorial y a pocas horas del cierre, me gustaría de alguna manera reconfirmar la información que se publica y que usted ya salió al paso para desmentir categóricamente sobre el tema de recibir sobresueldos. El Faro, el periódico digital El Faro, tuvo acceso a documentos de la Secretaría Privada de la Presidencia donde se habla precisamente de este tema. Ahora, me gustaría de alguna manera conocer más de cerca sobre ese tema, candidato. Bueno, sobre ese tema ya me pronuncié ampliamente el día de ayer. Tendré un elemento más que agregar, pero precisamente están haciendo lo que dice el libreto de las campañas sucias. Yo fui jefe de campaña y no me voy a prestar a eso. Yo vengo aquí a hablar de las propuestas. El único elemento que tengo que agregar es categóricamente, porque ahora están con una segunda parte, con un segundo capítulo de la novela, de que hay una rúbrica que se parece al gancho que aparece en el documento que supuestamente este periódico digital tiene. Entonces, lo primero es que las rúbricas se ponen en un documento firmado, nunca se ponen en un recibo. Y en segundo lugar, ya sabemos que por supuesto es mucho más fácil tomar una rúbrica y hacer algo parecido que tomar una firma y hacer algo parecido. Sobre todo, Ernesto, tomando en cuenta que mi firma es compleja y que difícilmente, pues, no sé si se va a alcanzar a ver, mostrémosla ahí. Difícilmente se va a poder falsificar. Entonces, eso va a quedar en las instancias correspondientes. Yo dije el día de ayer, ahí está mi firma, al otro lado, dije el día de ayer que vamos a dejar eso en las instancias correspondientes, en la Fiscalía, para que se investigue, porque tampoco puedo aceptar, número uno, que se haya utilizado una falsificación, ya sea para sorprender en su buena fe a los miembros de un periódico digital o para sacar dinero del erario público, ¿verdad? Que sería peor aún. Entonces, que se investigue, no tengo ningún problema, ya di mi posición el día de ayer. Y creo que básicamente estos son elementos distractores para evitar que hablemos de la remontada, que hablemos de el acto apoteósico que tuvimos el domingo, que congregó a más de 120,000 personas según los datos de la Secretaría Nacional de Organización, y para evitar que hablemos de nuestras propuestas. Como dije, precisamente previendo que estos días se ponen así y que ya nos habían venido atacando en días anteriores, dije claramente que nuestra venganza, nuestra única venganza personal será entregar
más paquetes escolares a los niños y mejorárselos, entregar, además del uniforme diario, el uniforme deportivo, entregar más y mejores paquetes agrícolas a nuestros agricultores y agricultoras, entregar una pensión justa a nuestros jubilados y jubiladas que no les alcanzan los $207 para sobrevivir en este país, entregar una pensión básica universal a nuestros adultos mayores que solo la reciben los de los municipios más pobres y los otros siguen estando abandonados. Y estamos también analizando una propuesta que la vamos a hacer pública el día de hoy o el día de mañana, que tiene que ver con un apoyo a las madres solteras que tienen hijos menores de edad y que no tienen un empleo. Okay, porque hay que apostarle a esos niños y niñas. Dos cosas para salir rapidito de esto. Tengo la firma ahí y la firma que usted me mostraba, Hugo, en el documento, ¿no? Sí. Hay una gran diferencia. La podemos nuevamente, claro, porque... la podemos volver a sacar. Quiero salir rápido de esto. Hay un aviso en la Fiscalía. ¿Me la puede mostrar si no? ¿Cómo no? Ahí lo tienes. Hay una diferencia. La que está ahorita, y quiero que la mostremos, es la que presenta el periódico, ¿no? La investigación del periódico. Y cuando yo veo la del DUI, que la tenemos, no sé si la tenemos capturada, digamos en captura de pantalla, hay una gran diferencia. Está en la parte inferior derecha. En la inferior derecha, sí, viendo de izquierda sería de frente. Sí. Hay una gran diferencia, ¿no? Claro que sí, y como eso no pega, ahora están tratando de cazar ese gancho con la rúbrica que uno solo pone en los documentos que ha firmado, es decir, firma en la última página y rubrica en las páginas anteriores. Entonces, es parte de ese juego y yo lamento que este periódico digital se haya dejado sorprender, y están sacando ahí también una cosa de una entrevista que tuve en una radio hace como 4 años, donde evidentemente yo puse mis iniciales porque era un mensaje informal y porque ya no me cabía el texto que estaba poniendo. Entonces, como no les pegó eso, ahora están tratando de hacer una vinculación con mi rúbrica, que como todos sabemos y todos los abogados saben, no tiene ninguna validez en la firma de un recibo ni de ningún ¿No recibió ningún sobresueldo usted? No, lo digo categóricamente, no recibí ningún sobresueldo y creo que se debe de investigar, y ese tipo de prácticas definitivamente no van a existir en mi gobierno. Ahí está mejor la aproximación para apreciar las dos formas, ¿no?, en las que se muestra. No sé si la podemos... Ahí está, ¿sí? Ahí está, para tener un poquito más de aproximación en ella. Algunos exfuncionarios, según la investigación, como por ejemplo el presidente del Banco Central de Reserva, según textualmente tiene el contenido de esta información, sí acepta que recibían sobresueldo. Tenemos el caso de la ministra de Salud, la doctora Rodríguez, que también sí lo aceptó, y no recuerdo quién es el otro que aparece también en esto. Bueno, cada quien responde por sus actos, sí, ¿verdad? Y yo voy a responder por los míos, y por eso estoy ¿Nunca firmó un documento de recibir eso? No, en absoluto, y yo tengo una mente muy de ingeniero, ¿verdad? Y para mí una firma es la constancia de algo que uno está dispuesto a asumir, ¿verdad? Y por eso la firma no se pone en cualquier lugar, y en ningún momento he firmado ni rubricado, voy a decirlo así, porque hoy hasta mi rúbrica ha salido a bailar. En ningún momento he firmado ni rubricado ese tipo de recibos o lo que sea para hacer constancia de que recibí un ingreso de parte de Presidencia de la República. O sea, rechazo categóricamente. Era una práctica común en gobiernos anteriores y, digamos, era algo normal comprender de que un funcionario que llegara a asumir un cargo público, el salario seguramente no compensaba la actividad profesional que afuera en el ejercicio privado hacía, y que por esa razón se hacía. No es el caso suyo. No es mi caso, no es mi caso, te voy a decir francamente, en otras instancias donde yo trabajé, en el ínterin de que salí de canciller de un periodo y entré en el otro, pues tenía un mejor salario, pero no es el caso. ¿Verdad? Y hay que recordar que este tema de los sobresueldos no solo se ha visto desde ese ángulo de lo que estamos en este momento presentando, sino que también en administraciones pasadas. Otra investigación también plantea sobre el tema de sobresueldos
en funcionarios de las administraciones y de políticos que hoy en día están viendo. Pero como usted dice, sí, cada quien es responsable, ¿no? Y eso queda en manos de las instancias de las investigaciones, de los abogados, de la fiscalía, etc. Decía Paolo... Y lo más importante es que la gente quiere saber cuáles son nuestras propuestas. Por ahí decía un colega periodista, debería de alguna manera aceptarse si al final... preso no puede ir cualquiera, o sea, no puede ir por eso. Sí, ¿no? se debe aceptar quien lo ha recibido, pero ¿por qué tenemos que aceptar los que no hemos recibido? O sea, esa es la diferencia y ese es el punto pues que yo quiero dejar bien claro. Finalmente, ¿qué espera de la investigación del aviso que ha puesto en la fiscalía? Bueno, no, que voy a interponer en las próximas, cuando tenga listo mi equipo de abogados ese planteamiento, pues lo que espero es una investigación independiente que deduzca responsabilidades. Como usted dice, no está catalogado como delito eso, pero lo que se debe investigar... ¿Va a demandar al periódico digital? Pues yo lo que espero que se aclaren las cosas, ¿verdad? Como yo les dije a ellos en la entrevista que me hicieron, no tengo ningún problema en que se investigue, etcétera. Para mí lo más importante es que quede clara la situación y que no se siga ensuciando mi imagen. Pero en este momento, pues debemos dejar los fuegos artificiales a un lado, los distractores a un lado y concentrarnos en las propuestas que quiere oír la población. Candidato, ¿cómo se capitaliza la experiencia de trabajo? Entiendo que esa demostración de fuerza territorial en la concentración del cierre de campaña de alguna manera ha despertado muchas inquietudes en círculos políticos, ¿no? Sí, precisamente lo primero es que nosotros veníamos hablando de la remontada desde la segunda quincena de diciembre, los primeros días de enero. Y entonces algunos decían que era puro bluff, ¿verdad? Que no era cierto, etcétera. Bueno, ahí lo tienen. Ahí tienen más de 120,000 personas concentradas y un mapa a escala donde refleja las 14 cuadras que abarcó nuestra concentración desde el centro de gobierno hasta por el reloj de Flores y la concentración que hizo otro partido que la hizo en la Plaza Barrios, que solo en la Plaza Barrios nosotros la llenamos solo con los veteranos y veteranas del Ejército y del FMLN. Entonces esa remontada, Ernesto, ha preocupado a algunos que ya daban por, casi que por realizadas las elecciones y ya daban por hechos ciertos resultados de un globo que se había venido inflando artificialmente y así como se infla artificialmente, así se desinfla también. Y por eso vemos cada vez las reacciones más virulentas. Ya Karina y yo veníamos enfrentando ataques desde hace un par de semanas, desde que empezó la remontada. Y realmente somos personas forjadas en la lucha y no nos vamos a asustar por eso. Pero te digo, Ernesto, esta situación los ha puesto tan nerviosos que aún en todos mis años de jefe de campaña no había visto unas cochinadas como las que estoy viendo ahora y ni modo, ¿verdad? No era hay que enfrentarlas. De personas como algún momento quienes dicen es empleados públicos presionados, como en algún momento salieron. Esto es totalmente mentira. ¿Cómo va a ir un empleado público presionado un día domingo? O sea, ahí la gente fue por su propia voluntad. Y la mayoría, por cierto, no eran empleados públicos. Eran comerciantes en pequeños, eran campesinos, eran mujeres, eran jóvenes. Era gente que es gente de carne y hueso. No son troles, no son bots, no son artificiales. Son gente que lo que quería era vernos a los ojos, escuchar nuestras propuestas. Y esas propuestas también le molestan a algunos candidatos porque son propuestas que van dirigidas a profundizar la justicia social en este país. Candidato, un aspecto relevante en una campaña electoral, lo hemos discutido, lo hemos analizado con muchos analistas acá en este programa, es el tema de la presentación de nombres, de futuros nombres que podrían de alguna manera integrar un futuro gabinete de gobierno, si usted gana la presidencia. Bueno, lo primero que yo planteé son los criterios, ¿verdad? Que se han estado discutiendo con el doctor Fabio Castillo, con la doctora María Isabel Rodríguez. Son los responsables de escoger los nombres, ¿no? De apoyarnos en el proceso de escoger el futuro gabinete. Evidentemente que nosotros estamos haciendo unas consultas más amplias, ¿verdad? No solamente con ellos, pero ellos son el equipo inmediato que nos está apoyando. ¿Y qué
características definimos nosotros para los futuros miembros del gabinete? Pues, número 1, capacidad, ¿verdad? Que tiene que ver ahí con la famosa palabra idoneidad, ¿no? Número 2, experiencia. Número 3, compromiso, que es muy importante, porque alguien puede tener capacidad y experiencia, pero si no tiene compromiso con el país, pues da igual. Y número 4, probidad, porque necesitamos gente que esté en la función pública por apoyar al país, por sacar adelante el país y no por salir adelante ellos. Yo a algunos de los profesionales lo que les he planteado, que por supuesto tienen mejores perspectivas que estar en el gobierno, les he dicho, bueno, son 5 años que ustedes van a aportar al país, son 5 años que ustedes van a salir de su zona de confort y le van a aportar al país para sacarlo adelante de la mejor manera posible. Entonces, esos son los criterios que hemos discutido. Con base a esos criterios hemos hablado con decenas de personas que estamos perfilando para un posible gabinete. No todas esas personas, por lo que se platique, por lo que se acuerde, no todas necesariamente van a formar parte de un gabinete, pero sí, pues hay algunas personas con las que tenemos pláticas más adelantadas, pero que, como vuelvo y repito, no son las únicas personas que están siendo consideradas para formar parte del gabinete de gobierno. A ver, ventaja o desventaja, sabiendo que ha tenido como antecedente 2 gobiernos el partido oficial, pensar de que lo va a llevar a gente de su partido, a gente que a lo mejor esté fuera también de su partido. Hay gente del partido muy buena, pero hay gente fuera del partido que también es muy buena. Entonces yo no me caso con un gabinete monotemático, con un gabinete de un solo sector. Es más, ya he dicho que el 50% de nuestro gabinete van a ser mujeres, la mayoría caras nuevas, o sea, gente relativamente joven, pero también vamos a tomar en cuenta a compatriotas en el exterior para formar parte funcionarios que han gabinete. estado en gobiernos en el actual y en el anterior podría estar si usted gana la presidencia. Bueno, eso depende, uno no puede descartar de manera generalizante. Yo ya dije, por ejemplo, que Nelson Fuentes, el actual ministro de Hacienda, es un funcionario que seguramente va a estar en el próximo gabinete de gobierno. Él es un funcionario que entró a este gabinete hace unos meses y ha demostrado en poco tiempo ser una persona muy capaz, muy eficiente, muy proba. Entonces, ¿por qué no tomarlo en cuenta en un futuro gabinete? ¿Verdad? No quiero ser absolutista, pero sí habrá una señal de gente nueva en el gabinete de gobierno a partir del 1 de junio y considero pues que algunos como yo, que ya cumplimos casi 2 periodos en una misma cartera de Estado, es importante que mantengamos esa experiencia acumulada, quizás asesorando, quizás poniendo propuestas, pero hay que darle el espacio a otras generaciones para que asuman esas responsabilidades. La pregunta iba bajo la óptica de que cualquiera puede pensar que si es gente que ha estado en el gobierno, gente del partido como tal, en algún momento no es nada nuevo lo que podríamos tener en un gobierno de Hugo Martínez. Bueno, hay gente que no ha estado en el gobierno, hay gente que está en el sistema judicial y porque hay una, ¿cómo se llama? Un conflicto, no quiero anunciar sus nombres porque no quiero causarles problemas en este momento en el sistema judicial, pero cuando ya hayamos tomado la decisión, pues ellos van a anunciar públicamente que renuncian y que pasan a formar parte de mi gabinete. Ok, me están pidiendo una pausa comercial, tenemos información desde luego todavía pendiente que desarrollar a lo largo de lo que nos quieran. En la segunda parte del programa, por cierto, examinaremos el clima electoral desde la perspectiva de la Fiscalía General de la República, también comentar sobre los últimos cambios que se han hecho en este Ministerio Público. Vamos a la pausa, regresamos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros. A ver, candidato, ¿en qué consiste esta propuesta que busca de alguna manera crear un aliciente o un beneficio para madres solteras? Bueno, básicamente lo que nosotros tenemos es un estudio que unas 40,000
madres solteras en todo el país tienen dificultades, no solo para su sostenimiento, sino para el sostenimiento de sus hijos menores de edad. Entonces lo que nosotros planteamos es que se podría, y eso es lo que vamos a hacer, aprovisionar recursos para entregarle una pensión mínima o una transferencia condicionada, garantizando que esos recursos vayan a hacer garantía de la nutrición de los niños y niñas, hacer garantía de que los niños y niñas vayan a la escuela para que estos niños y niñas crezcan en un ambiente mucho mejor, porque tenemos datos de que precisamente por problemas de malnutrición, por problemas de enfermedades infectocontagiosas, ha habido cierto nivel de mortalidad en esas edades, y es precisamente porque las madres solteras no han tenido el apoyo adecuado para garantizar que estos niños y niñas, como decía, crezcan en un ambiente adecuado a nivel de todo el país. Entonces esa es una propuesta que estamos adicionando a todo el planteamiento que hemos venido haciendo en nuestro plan de gobierno, que es un plan de gobierno que abarca todas las etapas de la vida, ¿verdad? Abarca desde los centros de desarrollo infantil integral para los niños de 0 a 6 años, hasta la pensión básica universal para los adultos mayores, que ya no tienen quien por ellos y que solamente se da en este momento en los municipios de extrema pobreza, y que nosotros queremos extenderlo a nivel nacional. Otra vez, ¿de dónde van a salir los recursos? Sí, que siempre preguntan. Evidentemente que tenemos un gran hueco, un costal roto ahí con la evasión y la elusión fiscal. Nosotros hemos visto cómo, según cálculos, hay una evasión y elusión de unos, 1.800 millones de dólares, que equivalen casi a 1/3 del presupuesto nacional. Si nosotros recuperamos eso, o una buena parte de eso, tendremos estos recursos que estamos necesitando para los programas sociales y para garantizar más justicia social en nuestro país. A ver, casi por lo general en una campaña, cuando se habla de propuesta, la primera abocación o a lo que se aboca precisamente el candidato es hablar de recuperar dinero que está ahí, precisamente escondido todavía en estos sectores que no pagan impuestos. Usted habla, es decir, hay elusión, hay evasión. ¿Qué tan consistentes son esto a partir de una política fiscal en el ejercicio ya una vez instalado en el gobierno? Bueno, en los últimos 2 gobiernos se logró recuperar un 10%. Estábamos en inicio de los últimos 2 gobiernos con niveles de evasión y elusión fiscal que rondaban el 50%. Ahora hay una recaudación del 60% o más, pero no es suficiente, porque eso significa que en una escala de 100 millones de dólares todavía se siguen perdiendo 40 millones de dólares. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, primero ensanchando e informatizando las estructuras del Ministerio de Hacienda, pero segundo, yo he planteado que como medida de shock en este primer año se debe hacer una licitación pública internacional, se debe contratar una empresa especializada, que las hay en Argentina, las hay en Francia, las hay en varias partes del globo, y esa empresa especializada pagarle no por lo que se está recaudando, sino por lo que recupere. En ese sentido, yo prefiero que de los 40 millones que se pierden, pagarle 1 millón a esa empresa y recuperar los otros 39. Pero ¿por qué no hacerlo el Ministerio de Hacienda? Le dijo a alguien cuando usted hizo Claro esa que propuesta. sí, pero bien sabemos que estas cosas no se pueden hacer de la noche a la mañana. Yo sería un mentiroso si les digo, ya el 1 de junio les voy a garantizar que se va a recaudar el 100%. Mira, hay que informatizar los sistemas, hay que cerrar portillos legales, hay que implementar una factura electrónica que ya está aprobada. Algunos la están proponiendo y no saben que ya está aprobada. Hay que implementar el FIDUCA, la factura única de la integración, donde la misma factura de compra de la mercancía que se trae es la declaración de impuestos. Todo eso nos va a llevar en un horizonte de 1 año a reducir esos partidos. Pero ¿por qué voy a perder en el próximo año 40 millones por cada 100 millones de dólares si los puedo recuperar con una acción rápida, con una empresa? Una vez esté normalizada la situación en Hacienda, pues lo vamos a hacer a partir de los mecanismos del Ministerio de Hacienda. Hay un vacío en todo esto y que tiene que ver precisamente con el tema de la corrupción. Por cierto, sectores industriales en esta semana, en las últimas horas, se han pronunciado en exhortarle que el nuevo gobierno debe trabajar precisamente con la industria, y uno de los principales bastiones que debe de atacar
es precisamente eliminar la corrupción pública, ¿no? Que es ahí donde también hay un gran, digamos, como déficit de lo que podría ser la capitalización de una buena agenda social en el país. Sí, efectivamente, y hace 15 días yo presenté las 3 medidas y las 10 políticas contra la corrupción y por la transparencia. Las 3 medidas yo les decía a los demás candidatos, no esperemos hasta las elecciones. Bueno, ahora ya es difícil porque estamos a 4 o 3 días de las elecciones, pero les decía, miren, ¿por qué no aprobamos? Número 1, que los delitos de corrupción no prescriban. Número 2, que se aumenten las penas a las personas que han sido condenadas por corrupción. Y número 3, que se garantice que todos los activos de la gente que se ha quedado con recursos del Estado, que se ha robado recursos del Estado, todos esos activos regresen al Estado. Para eso se pueden hacer modificaciones a la ley de extinción de dominio para garantizar una aplicación efectiva. Pero no contestaron. No les interesa. Nosotros somos los únicos que hemos hecho ese planteamiento. Y luego las 10 políticas, pues está todo el tema de convertir a la Corte de Cuentas en una Contraloría, está el tema de la política de cero despilfarro, está el tema también de elevar el nivel de la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia, porque ahí es donde pues se determina con cuánto ingresa uno a una gestión determinada y con cuánto sale de una gestión determinada. Y así en esa misma dirección van las medidas, así que estamos en la misma página con los empresarios en ese tema. Por cierto, no pretendo condenar a priori al expresidente Mauricio Funes, pero ¿qué piensa usted o qué postura o comentario tiene? Juzgado ordena 4ª orden de captura contra el expresidente por presunto soborno millonario en el caso Chaparral. Él debe responder personalmente por sus actos. Así como lo dije del caso de Eugenio Chicas, así lo digo de su caso y así lo digo sobre cualquier otro caso. Cada quien debe responder por sus actos y debe defenderse en base a los principios constitucionales del debido proceso y del principio de presunción de inocencia. Y todos debemos de colaborar con la justicia cuando se nos pida la colaboración. Yo di muestras de colaborar con la justicia cuando se me pedía colaboraciones para enviar suplicatorios, para pedir información sobre el expresidente Flores, sobre el expresidente Saca, sobre el expresidente Funes. Todos esos trámites los diligencié con la celeridad del caso y no se me puede acusar de que le di más rapidez a un trámite que a otro trámite, etc. Un aspecto relevante que usted planteaba durante la campaña fue el de establecer un mecanismo paralelo a lo que significa el tema de pensiones. Aquí nos escribe alguien y dice, Ernesto, ¿qué futuro puedo tener yo siendo un empleado público afiliado a una AFP, donde mi salario oscila alrededor de los $1,200 y la que me proyectan en darme como pensión y por lo cual me preocupa es que me queda de $279? Eso es injusto. Esas son las injusticias que tenemos que combatir. Y él está en una situación un poquito arriba de la pensión mínima. La pensión mínima es $207. Y entonces hay personas que se han jubilado y que estaban ganando entre $500 y $700, por ejemplo, y que van a tener una pensión mínima de $207. Eso es lo que nosotros queremos cambiar. Y por eso hemos planteado 2 medidas. Una de choque, una inmediata, que es aumentar la pensión mínima como primer paso, y esto lo pusimos en la Asamblea Legislativa en una pieza de correspondencia, aumentar la pensión mínima como primer paso de $207 a $250. Pero la medida de mediano plazo, la medida estratégica, y mediano plazo no quiere decir hasta dentro de 2 años y medio, sino que la vamos a ejecutar lo antes posible, es la creación del sistema público de pensiones. Porque el sistema público es el único que puede operar sin que su apuesta principal sea la rentabilidad. Cualquier empresa privada, su apuesta principal es la rentabilidad, y lo respeto y apoyo la iniciativa privada y voy a seguir apoyando el sistema privado de pensiones. Pero ¿por qué no crear un sistema público? A nosotros se nos privó de la libertad de decidir si nos afiliábamos a un sistema público o a un sistema privado. Y yo voy a tratar y voy a garantizar que en el sistema público se den mejores prestaciones y se cobre menos por el porcentaje de administración de los fondos de pensión. ¿Se mantiene esa propuesta de manera muy comprometedora entonces de ganar usted la presidencia? Determinantemente se mantiene. Ahora, hablando de las elecciones del próximo domingo, porque tengo poco tiempo,
¿Cuál es su expectativa? Sobre todo cuando se trata, desde luego, de comparar los resultados anteriores con lo que puede suceder el próximo domingo. Y más aún con el tema de las encuestas y el tema de la remontada, que también ha sido el punto de contraste en esta campaña. Bueno, nuestra meta es, y vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer dentro de las leyes para ganar esta elección en primera vuelta. Hay analistas, hay gente que dice que probablemente habrá segunda vuelta porque hay 3 candidatos que tienen niveles de respaldo. Ayer me lo decía el presidente del tribunal en este mismo lugar donde usted está. Decía, bueno, por los números, por la experiencia, solo puedo decirle, creo que nosotros debemos de prepararnos para una segunda vuelta. Claro, y lo empezaron a atacar por eso, imagínate, Ernesto, yo ¿cómo lo voy a atacar si es una probabilidad? ¿Está dentro de mis metas ir a segunda vuelta? Pues no, mi meta es ganar en primera vuelta y me imagino que la meta de cada candidato es ganar en primera vuelta. Pero eso no significa que no consideremos otros escenarios y que no... Y eso no significa que nos vamos a pelear con el mensajero. ¿Por qué yo voy a empezar a maltratar al presidente del Tribunal Supremo Electoral únicamente porque está esbozando un escenario? Mira, esta gente está tan nerviosa que denunciaron cortes de energía eléctrica para el día de la elección. Y ahí salió la empresa de energía eléctrica aclarando que ningún corte está previsto. Entonces, ese tipo de juegos, ese tipo de maniobras lo hacen, voy a ocupar un término súper popular, ¿verdad? Que es matando su chucho a tiempo, ¿verdad? Están preparando condiciones porque saben que no les dan los números y precisamente por eso al tiempo que nosotros hemos tenido una remontada en apoyo, ellos han tenido una remontada pero en campaña sucia y en ataques hacia nosotros. Una pregunta de un televidente: ¿cómo piensa cambiar el mecanismo de atacar el tema de la violencia en el país? Si en los últimos 2 gobiernos ha sido parte de una política que no ha logrado generar mayores réditos positivos. Bueno, eso es relativo, ¿verdad? El Plan El Salvador Seguro ha logrado una disminución en los homicidios de un 50% y una disminución en las extorsiones también de un 50%, pero eso no es suficiente. Eso no es suficiente y por eso mi apuesta principal en seguridad es la apuesta por el despliegue territorial del Estado. ¿Qué significa eso? Llevar todas las estructuras del Estado a los territorios, garantizar que no solo esté la policía, sino que estén los profesores, estén los promotores de salud, los promotores sociales, los promotores agrícolas, las ventanillas de la CONAMIPE, los profesores de educación física, los profesores de arte y cultura, generando un ambiente diferente en las comunidades. Fíjate que hace 2 días nos entregaban la UCA, Flaxo, Fundaungo y la Universidad Don Bosco una propuesta sobre el tema de la prevención. Y evidentemente que estamos en la misma página, porque yo les decía, la política de prevención no solo significa ir a construir una cancha o ir a organizar un torneo a una comunidad. La política de prevención es mucho más que eso, es construir toda una infraestructura social y de gobierno en un territorio determinado que, número 1, no permita que los grupos criminales se instalen ahí. Número 2, gire alrededor de ese núcleo el desarrollo de esa comunidad o de esa población. Hay que volver a los tiempos en que la escuela era como el centro alrededor del cual giraban muchos procesos dentro de las comunidades. Y la escuela puede volver a ser el centro, pero ahí tenemos que tener otras estructuras del gobierno que acompañen y, por supuesto, engarzadas con la estructura municipal y con los polos de desarrollo, que es la otra vertiente para llevar oportunidades de educación y empleo a los jóvenes en los territorios que históricamente han estado marginados. El voto duro del FMLN difícilmente pueda moverse en una elección como tal, pero hay un voto todavía simpatizante que desde luego estaba descontento bajo el reflejo de lo que fue la anterior elección de alcaldes y diputados. ¿Qué piensa usted de ese momento cúspide el día domingo? ¿Realmente no se va a ir a otro lado a su criterio ese voto, como en algún momento algunos analistas lo planteaban anoche, por cierto, un ex miembro del FMLN, como tal? Bueno, al contrario, esa es la gente que está regresando al FMLN, que ya vieron que fueron sorprendidas, que
les manipularon la información, etcétera, y que un candidato trató de capitalizar su descontento. Fíjate, ayer estuve en Zacatecoluca, reunido con un grupo de personas que fueron en su tiempo militantes del FMLN, pero que estaban muy indecisas. Y el asunto fundamental de ellos era la inconformidad o el descontento por algunas cosas que los gobiernos del FMLN no han hecho bien. Pero cuando comenzamos a valorar la situación y las opciones que había, ellos mismos llegaron a la conclusión que aún con sus dificultades, el FMLN y la fórmula de Hugo Martínez y Karina Sosa es la mejor opción. Y me decían, ¿por qué a vos, que sos el mejor candidato, lo digo con modestia y citando a ellos, ¿por qué a vos, que sos el mejor candidato, se te quiere cargar la responsabilidad de lo que ha hecho bien o no ha hecho bien un partido? Pero a los otros que van como candidatos, número uno, de un partido que estuvo 15 años gobernando el país y que privatizó, que se vio envuelto en la destrucción del agro, que se vio envuelto en actos de corrupción, y el otro va por un partido que su presidente estuvo 5 años y que ese partido es hijo del Partido Arena. El Partido Gana es hijo del Partido Arena, lo fundó el expresidente Saca, y me dice, ¿por qué a esos otros candidatos no se les pide cuentas por las acciones de esos partidos? Entonces, yo les decía, tienen toda la razón, y les reafirmaba que en mi caso, yo voy a gobernar para todos los salvadoreños y salvadoreñas, no voy a gobernar para un partido. Y les decía que mi meta es precisamente superar esos errores que se cometieron, superar esas cosas que no se hicieron bien, pero por supuesto rescatar las cosas que sí se hicieron bien. Y como decíamos con ellos, atrevernos a hacer cosas nuevas. Entonces la dinámica, Ernesto, está haciendo en el otro sentido. Claro. O sea, gente que había sido, digamos, sorprendida, que estaba molesta y que estaba buscando otras alternativas, y ahora que ven que es puro bluff, que es puro globo, el planteamiento de ese candidato, están regresando con nosotros, y por eso es la furia, la rabia de ese candidato y de su círculo íntimo, que ¿a dónde estudiaron toda su vida para hacer campaña sucia, y si no la hacen, pues se quedan sin empleo, ¿no? Primera, segunda vuelta, ¿a dónde vemos a Hugo? Si es una segunda vuelta, ¿a dónde vemos? Nuestra meta es ganar en primera vuelta. Si eso no sucede y hay otro escenario, nosotros vemos liderando las preferencias en la segunda vuelta. Puede, si partamos de un escenario tan negativo, no pasa a segunda vuelta Hugo Martínez, ¿a dónde estaría el voto del Ese escenario después del domingo está fuera del mapa, ¿no? Está fuera del mapa porque el domingo se demostró la capacidad de movilización que tiene el FMLN y los respaldos que tiene el FMLN. No solo es la gente que estaba ahí, sino toda la gente que estaba conectada, viéndolo en la televisión, en las redes sociales, etcétera. Entonces nosotros estamos muy optimistas, estamos muy convencidos. Y esa demostración, los estudios que tenemos, pero sobre todo los ataques que estamos recibiendo, son la mejor muestra de que estamos en remontada. Mira, si nosotros estuviéramos sin posibilidades, no nos estarían atacando, simple y sencillamente. Vamos a estar con una cobertura completa desde el día sábado en una antesala, en un desplazamiento de los equipos periodísticos desde muy tempranas horas del sábado. Y por supuesto el día domingo en una cobertura amplia, así es que desde ya pues usted manténgase pendiente. Gracias, Hugo, por habernos acompañado, éxitos en esta parte última de la campaña. Concluye el día de mañana jueves, 0 horas. Que Dios te bendiga y que bendiga a los amigos y amigas que nos sintonizan. Por supuesto, nos vamos a información del tráfico y cuando regrese el doctor Raúl Melara, fiscal general de la República, a hablarnos sobre sus proyecciones de trabajo en este nuevo escenario en el cual él va a dirigir la Fiscalía General de la República. Este es el informe del tráfico desde el Megadrón. Gracias a Seguros del Pacífico. Seguros del Pacífico te ofrece full cover y cero deducible en tu seguro de vehículo. Para más información, llama al 2283-0800 o contacte a su asesor de seguros.
Bueno, vámonos entonces ahora hasta la 59 Avenida Sur, de norte a sur, así como nos está dando esta imagen nuestro Megadrón. Atravesamos la calle El Progreso y desde luego avanzamos hacia la avenida, esta es la avenida Las Amapolas, así, hacia la San Francisco. Así es que desde ya, bienvenidos a aquellos que nos van sintonizando en esta segunda parte con esta información del tráfico, carga vehicular, para que usted pueda ver realmente qué es lo que está pasando en este sector de esta importante avenida. Ahí está lo que sería el Boulevard Venezuela, para que usted tenga de primera mano cómo está el tráfico. Gracias por sintonizarnos. Este es el informe del tráfico desde el Megadrón. Gracias a Seguros del Pacífico. Seguros del Pacífico te ofrece full cover y cero deducible en tu seguro de vehículo. Para más información, llama al 2283-0800 o contacte a su asesor de seguros. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos en la segunda parte de nuestro programa a darle la más cordial bienvenida al nuevo fiscal general de la República, el doctor Raúl Melara, a quien le doy la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos. Gracias, Ernesto. Es un gusto estar con ustedes aquí en Megavisión. Bueno, hemos tenido desde luego mucha presencia de tu persona hoy últimamente, dando a conocer precisamente el trabajo y la proyección que el Ministerio Público va a tener. Pero quizás voy a comenzar un poco con lo contemporáneo. Estamos a las puertas de un proceso electoral. ¿Cómo la Fiscalía está, digamos, preparándose o preparada para poder enfrentar estos comicios? Bueno, creo que es importante hacer ver que la Fiscalía ha tenido una preparación no solo de ahora, sino que ha estado acompañando al Tribunal Supremo Electoral en todo aquello pre-evento. Hemos estado en el paquete electoral, en el envío de los paquetes, en el uso de la tinta, en la corroboración inclusive de recibir los votos que vienen del exterior y hacerlos llegar a la urna correspondiente. Ha habido un acompañamiento total de la Fiscalía General de la República en este proceso para garantizar la transparencia, la seguridad y la confiabilidad de los salvadoreños en que puedan ejercer el sufragio con libertad el día 3 de febrero. Vamos a tener desplegados 1.847 fiscales electorales. Estos van a estar a lo largo y ancho del país en la medida en que ningún centro de votación va a carecer de presencia de fiscales electorales que velen porque todo se dé conforme a derecho, porque tomen las acciones correspondientes en caso de que se dé algún hecho ilícito, así como de fraude electoral que pudiese surgir en las elecciones. Ahora, Estamos hablando de una cobertura completa. ¿Qué va a pasar precisamente con aquellos aspectos que tienen que ver con las denuncias inmediatas que podrían surgirse? Dios quiera que no, pues en algún momento hay que estar preparado para todo, ¿no? No, definitivamente. Y nosotros estamos preparados. Los fiscales han sido debidamente capacitados. Hay un manual del fiscal electoral que les guía cuál será la manera de actuar en caso de que existan denuncias que se deban de solventar de inmediato. Contamos también con el apoyo de la fiscal electoral, que es la licenciada Alma Campos, alguien de una gran trayectoria dentro de la Fiscalía General de la República, que tiene capacidad y que ya ha estado presente en otros eventos electorales. Se le ha ratificado en su puesto y ella está dispuesta a seguir apoyando en este tema. A ver, el punto específico, hablaba ayer con el presidente del Tribunal Supremo Electoral en este mismo lugar y me decía, nos han hackeado, por ejemplo, hay intentos de hackeo de nuestros equipos, por ejemplo. Citaba un caso muy en particular. Bueno, él tendrá que poner el aviso, la denuncia en la Fiscalía General para poder investigar lo que se ha hecho en el tribunal, ¿verdad? Pero hoy por hoy no tenemos nosotros ningún aviso de ese tipo. Ok, cambios. Cambios de directores y jefes en áreas claves de la Fiscalía. Fiscal, ¿qué mensaje se está queriendo enviar con estos cambios?
varios mensajes. El primero es que estamos renovando fuerzas, que estamos renovando bríos, que le estamos dando un nuevo dinamismo a las unidades que han tenido algún cambio en la dirección o en la jefatura. Y por otro lado, pues que no vamos a descansar en el combate a la violencia, a la delincuencia y al crimen organizado. Ahora, ¿será que estos cambios de alguna manera tendrán esa diferencia de lo que fue la contundente forma de trabajar del anterior, de Douglas Meléndez, frente a lo que ahora representa Raúl Melara? No veo por qué. Este es un cambio de estilos. Esto es simplemente remozar la fiscalía. Mira, yo creo que hay que ser consciente, Ernesto, de que las personas cumplen ciclos, tienen desgastes. Algunos me manifestaron ese desgaste que tenían al frente de ciertas unidades. Y bueno, hay que comprenderlos y hay que ser, creo yo, humanos, coherentes y permitirles que puedan aportar a la fiscalía desde otra área en la que quizás sientan menos presiones, que puedan seguir haciendo su trabajo y poner a alguien al frente que no solo tenga la capacidad, sino que tenga el deseo también de darle un combate frontal a los delincuentes. Ahora, por ser desde luego la primera ocasión, bueno, ya con esta investidura que tú tienes como fiscal, a pesar de que en el pasado pues y tenemos una amistad muy evidente, pregunto, ¿será que, y qué se le puede decir a aquellos que en algún momento sostienen que la llegada de este nuevo fiscal, que es tu persona, de alguna manera va a cambiar esa forma aguerrida con la cual se estaba tratando de combatir la corrupción pública, Raúl? Es que la manera no va a cambiar. Como te digo, será un tema de estilo, será un tema de expresión. Muy probablemente tú no me veas mucho aquí en los medios exponiendo los casos, pero nos van a juzgar por nuestras acciones en los tribunales. Hay decisiones tomadas desde el principio de la gestión. En primer lugar, seguir combatiendo la corrupción, la delincuencia, la violencia con la misma fortaleza o más que se ha venido haciendo. Esa decisión, no hay marcha atrás. En segundo lugar, hay que respetar el debido proceso. Hay que hacer las cosas como se deben. Hay que procesar al que se deba de procesar. Hay que presentar casos sólidos para que estos no se vayan a caer en los tribunales. Y hay que respetar el principio de inocencia. Yo lo he dicho, no soy partidario de exponer mediáticamente a las personas. Esto no quiere decir ocultamiento ni mucho menos. Yo digo, la prensa hará su labor y tendrá acceso a los expedientes y a la información para que hagan su trabajo. Pero la labor de la Fiscalía es analizar los hechos, recolectar evidencia y llevarlo a los tribunales en caso de que esto proceda. O sea, no mediáticamente te refieres a hoy estás acá, no te vamos a ver acá. ¿Cómo va a fluir esa información institucional entonces? Bueno, las instituciones deben de ser abiertas a los medios, en la medida que esto, por lo menos en el caso de la Fiscalía, que estas no pongan en riesgo las investigaciones que se puedan estar llevando a cabo. La naturaleza de información de ustedes es mucho más delicada para poder decir que tiene que ser así, ¿no? Hay un principio básico en las investigaciones y es que estas deben de resguardarse mientras no sean judicializadas, ¿verdad? No podemos poner en riesgo las investigaciones e inclusive investigaciones paralelas que se puedan estar llevando a cabo por otras instituciones, no las podemos delatar. Okay, no podemos hablar de ello. Por ser la primera vez que me acompañas acá, debo de preguntarte esto. ¿No te sientes comprometido políticamente incluso hasta por tu misma, el mecanismo de elección en la Asamblea Legislativa? Con nadie. Mira, yo fui electo por la unanimidad de los partidos políticos en la Asamblea Legislativa. Creo que esto me da el blindaje necesario para poder actuar como se debe de actuar. El hecho de que ellos me hayan electo no me compromete en nada con nadie. Y eso lo dejamos muy claro en todas las conversaciones que tuvimos con los distintos partidos políticos. Yo creo que hay que ser justo en este tema. El único compromiso que yo adquirí con todos los partidos políticos y que lo ratifico y es un compromiso, es el de cumplir la ley y hacer lo correcto, simplemente. Y a eso me debo. Hice un juramento ante la Constitución de la República de cumplirla, de hacer cumplir sus leyes también, y eso es lo que vamos a hacer en este periodo.
Bueno, vamos a irnos a una pausa comercial. Cuando regresemos un poco de la, digamos, trabajo, la visión que tú tienes con relación al tema también de la delincuencia, que sigue siendo un factor galopante en nuestro país y que merece ser atendido cuanto antes. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora. El día de ayer, el juzgado ordena cuarta orden de captura contra el expresidente Mauricio Funes por presunto soborno millonario. ¿Cuál es la opinión que tienes, Raúl, como fiscal, ahora que desde luego se da una nueva orden de captura con relación a este caso? No estoy haciendo, insisto, condena a per se, simplemente es una información que está ahí y que quería conocer. Bueno, es una valoración que ha hecho el tribunal. Ha ordenado esta detención, ¿verdad?, del expresidente y de su esposa. Pues esto va a seguir el mismo trámite que ha seguido todas las demás órdenes de captura. Ya tenemos una petición de extradición ante la Corte Suprema de Justicia. Estamos esperando que la Corte en pleno resuelva para decidir si el presidente puede ser extraditado o no. Y bueno, las demás órdenes también deberán de seguir ese rumbo de petición ante la Corte Plena para que ésta decida. Tenemos a la mano, desde luego, una situación de investigación. Tenemos otros ahí. ¿Van a seguir en la investigación dentro del curso de la Fiscalía? Sí, las investigaciones se van a seguir. Las investigaciones se van a seguir, no van a parar. Se va a seguir recolectando las pruebas necesarias y se van a llevar a los tribunales para que estos las valoren y decidan lo pertinente. La labor de perseguir el delito, como lo manifesté, se mantiene. Esta no va a parar. Esa es la labor de la Fiscalía, brindarle tranquilidad y seguridad a las personas de que la impunidad tiene que parar en el país, y ese es un reto que tengo por delante. ¿Será su nombre fuerte en esa materia, digamos, de carácter para poderlo establecer? Totalmente, totalmente. Yo creo que cuando tú haces lo correcto, nunca te equivocas. Y vaya, la Fiscalía es una institución complicada. Si te moves para un lado te critican, si te moves para otro lado también te critican. Me lo decía Douglas en el ejercicio anterior. Mira, si sí, pego acá, se enojan acá, entonces aquí no. Sí, pero entonces al final tú lo que tenés que hacer es lo correcto y con lo que tu conciencia quede tranquila de que obraste bien, ¿verdad? La ley es la que debe de prevalecer en este sentido, y como fiscal general mi obligación es hacerla cumplir. ¿Qué es la Fiscalía General de la República? Un ente en el cual ya está con estos cambios o está saneada, como en algún momento se decía de que el crimen organizado había copado la estructura del Estado, incluyendo la misma Fiscalía. Bueno, la Fiscalía General no es la misma de hace 4 o 5 años, eso es cierto. Ha tenido cambios positivos, ha tenido avances, pero le falta mucho todavía para fortalecerse. Cada vez, y yo lo hablaba en otro espacio, a la Fiscalía se le requiere más. Hay nuevas unidades que se crean, hay nuevas leyes que se crean, y para eso la Fiscalía debe de ir ampliándose y acomodando esos recursos para poder darle cumplimiento a lo que la ley y la Constitución te mandata. Pero los recursos son exiguos, los recursos son muy pocos, y en ese sentido nosotros esperamos que en algún futuro cercano a la Fiscalía se le pueda establecer, así como a la Corte Suprema de Justicia, un presupuesto ya asignado por la Constitución, que sea un porcentaje determinado del mismo, para que la Fiscalía también pueda ir adaptándose y cubriendo las necesidades de la población. Y yo pongo un ejemplo. La Sala de lo Constitucional ordenó que se investigaran los crímenes sucedidos durante la guerra, pero para eso hay que crear unidades, hay que tener más fiscales que investiguen esos y recursos.
y eso requiere recursos. Tienes una violencia galopante a la par que necesita también ser Exacto. atendida. Tienes el tema de la corrupción, del combate a la corrupción, que también merece ser atendida. Hay una gran cantidad de requerimientos de la violencia y la delincuencia actual y de ver un poco para atrás. No podemos obviar que hay un mandato de la sala de hacerlo. ¿Qué es lo que se ha hecho? Se ha reunido a un grupo de fiscales que puedan atender esa orden de la sala de lo constitucional, pero al final eso debe de convertirse en un futuro cercano en una unidad, en algo más fuerte que le pueda dar realmente respuesta a esa orden de la sala. O sea, si queremos tener una fiscalía robustecida, tenemos de tener los recursos pertinentes. Hay que ¿no? tener los recursos pertinentes para capacitar a los fiscales, para tener más fiscales, para poder acceder a herramientas tecnológicas que le permitan a la fiscalía fundamentar de diversas maneras los casos que se presentan, y todo eso requiere recursos. Me llamó la atención el excedente que hay digamos, las sobredemandas que hay de casos, ¿no? Puestos en la fiscalía. Hay aproximadamente 130,000 casos. Más de 130,000 casos. Entre investigaciones fiscales y... complejas y no complejas y... Sí, entre y investigaciones en sede fiscal y ya judicializadas. Algunos llamados de bagatela y otros casos complejos. Ahora, decía el candidato presidencial del FMLN, Hugo Martínez, que a raíz de este tema de los sobresueldos y que aparece él, que va a poner un aviso. ¿Qué piensas al respecto con este tema de los receptores de sobresueldos? Bueno, mira, en primer lugar, el candidato deberá de ir a la fiscalía, poner el aviso correspondiente, habrá que analizarlo, estudiarlo y darle el trámite que corresponda, ¿verdad? Nosotros estaríamos a la espera que lo haga, así como se tramitan todos los avisos y denuncias de las personas que llegan a la institución. Hay denuncias de investigar este caso en particular. Se lo preguntaba anteriormente a tu antecesor y me decía que sí, que se estaban haciendo las investigaciones. ¿Y qué fin puede tener esto, no? Pues es algo que habrá que analizar. Para ser honesto, es un tema que todavía no hemos visto. Hoy por hoy, si tú me preguntas a este día, la Fiscalía está totalmente volcada a las elecciones del próximo domingo. Casi todo nuestro personal está enfocado en que el evento electoral sea totalmente transparente y seguro para la población. Para poder actuar ante cualquier demanda inmediata, ¿no? Totalmente. Voy a hacer la pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy, estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Continuamos conversando ya estos minutos que nos quedan con el fiscal general de la República, Raúl Melara. A ver, hay muchos temas, desde luego, sobre el tapete que hablar de la Fiscalía. Hablábamos hace unos minutos sobre el tema del combate a la corrupción y este tema que tiene que ver precisamente con lo que se dijo, las reformas en el sistema de escuchas telefónicas, cambios en el sistema de trabajo de probidad, en fin, tantas cosas que hay alrededor de todo eso. ¿Cuál es tu valoración y cuál es tu expectativa para poder de alguna manera trabajar y darle respuesta a lo que el país necesita? Bueno, el fenómeno de la violencia y la delincuencia sigue presente en el país. Las instituciones lo menos que podemos hacer es debilitar, y debemos, al contrario, de reforzar y de adaptarnos a los requerimientos que la sociedad está pidiendo hoy por hoy. Hay herramientas importantes, como tú lo manifiestas, el Centro de Intervención a las Telecomunicaciones es uno de ellos. Y vaya, ¿qué reformas queremos pedir en ese tema? Son varias, pero quizás alguna que es importante es poder contar con más tiempo para utilizar esas intervenciones que se han podido captar y que se puedan utilizar en los procesos judiciales por más tiempo. Bueno, el tema de los recursos, que siempre está ahí, que es importante, y sobre todo la buena coordinación que existe entre las distintas instituciones. Nos hemos reunido con el director de la policía, con el ministro de Seguridad, con la Corte Suprema de Justicia, y esa interacción que debe de existir entre todas las instituciones, entre toda la cadena
del sector justicia en el área de seguridad es básica para que la población pueda tener un buen resultado. Recordemos que hay como fases, hay etapas. Está la fase de investigación y captura de alguien, en el cual la coordinación entre policías y fiscales es básica, pero después nos toca judicializar los procesos. Y es entonces a donde también debe de existir una sinergia, respetando la independencia de cada una de las instituciones, para que pues, se pueda tener también el resultado deseado. Ahora, el tema del presupuesto es importante, lo hablábamos. ¿Cuál es la expectativa que tiene con relación a este tema de lo que recibe la Fiscalía en materia de este aporte que da el tema del uso de la telefonía? ¿Recibe el 5% del impuesto a la seguridad, por ejemplo? Recibe el 5% y se ha utilizado para fortalecer áreas especiales, pero al final esto es insuficiente. Y recordemos que también hay recursos de constitucionalidad pendientes sobre esta contribución que se está recogiendo. Al final, lo ideal es que la Fiscalía pueda tener un presupuesto fijo que no dependa de contribuciones que se puedan ir creando en el tiempo, porque lo único que se hace es parchar la situación, pero no le das una solución verdadera. Ahora, el cuerpo diplomático, la cooperación ha estado muy de cerca trabajando con la Fiscalía. Sí. ¿Se mantiene ese acuerpamiento? Ese acuerpamiento se mantiene. ¿Con los Estados Unidos? ¿Cómo? Con todas. Nosotros tenemos relación con todos los países de la comunidad internacional. Hay cooperantes muy importantes, además, con la Fiscalía General de la República. Nos hemos reunido con ellos, les hemos externado nuestro deseo de que se siga trabajando de la mano, y así lo vamos a hacer durante todo el resto de mi mandato. Decía tu antecesor de que incluso había él trabajaba en una oficina aparte para no estar en la Fiscalía, precisamente porque no se sentía seguro de ella. ¿Tú te sientes seguro de estar dentro de la Fiscalía? Sí, realmente sí. Yo estoy en el... ¿Estás en el propio despacho? Estoy en el despacho del fiscal general, y ahí me van a encontrar. O sea, hay oficinas diseminadas por toda la ciudad, ¿verdad? Y se pueden utilizar varias, pero yo por lo general me vas a encontrar ahí. Ok, ¿hay una oficina paralela en la que estaba el fiscal general? Siempre de la Fiscalía. ¿Es de la Fiscalía? ¿Se mantiene o se va a cerrar para poder trabajar? No, o sea, lo que pasa es que aquí, dependiendo también de dónde tengas reuniones con distintas áreas, recordemos que la institución no tiene la facilidad de tener una infraestructura única a donde tú puedas coordinar con las distintas áreas o direcciones de la institución. Entonces, como estamos regados, por decirlo así, pues yo me puedo trasladar a una de las oficinas y desde ahí trabajar perfectamente. Encuentras, como dijo tu antecesor, dejo una Fiscalía saneada. ¿Es cierto esto? Se deja una Fiscalía, yo encuentro una Fiscalía con avances. Creo que el saneamiento de las instituciones debe de ser constantemente. Las instituciones deben de permanecer continuamente tratando de sanearlas para que trabajen en pro de la población. ¿Llevarás a cabo depuraciones en ella? Eso es algo que se analizará en su momento. ¿Vienen más cambios de lo que ya se conocen hoy en día? Las revisiones serán constantes y nosotros vamos a ir haciendo las evaluaciones pertinentes en su momento. Hablabas de la presunción de inocencia. Sí, es un derecho constitucional. Todos tenemos derecho a la presunción de inocencia mientras no seamos condenados en un proceso judicial, y la Fiscalía, como garante de la legalidad, debe de respetar ese principio. Cada funcionario tiene su propio estilo de trabajo. ¿Será muy diferente al anterior? Yo creo que sí. En lo que no debiese de existir ninguna diferencia es en la férrea voluntad de combatir la corrupción, el crimen organizado y la violencia. ¿Qué mensaje le envías tú a aquellos que en algún momento están muy a la expectativa y quizás con muchas dudas de que tu trabajo a partir de la elección, y que pende también de una decisión de la Sala de lo Constitucional, va a ser diferente a lo que se va a hacer hoy en la Fiscalía? Bueno, yo lo que les diría es que tengan confianza, que estén atentos a lo que la Fiscalía General de la República hace y que me juzguen por mis hechos. ¿Serás fuerte contra la corrupción? Seremos decididos contra todos los delitos. ¿Contra aquel que cometa un delito? Contra todas las personas que incurran en delitos. Te agradezco muchísimo, Raúl, que me hayas acompañado en el programa en estos pocos minutos. Sé que hay mucho trabajo en lo electoral. Espero que seguramente más adelante me concedas para hablar de temas, porque todavía nos quedan pendientes muchos ahí y sé que habrá bastante. Mucho trabajo. Pero
Te deseo la mejor de las suertes en esta maratónica tarea que tienes ahora, y reconociendo pues que tu papel profesional dice mucho sobre lo que verdaderamente puede esperar para beneficio del país. Gracias por haberme acompañado. Gracias a ti, Ernesto. Es un gusto estar con ustedes aquí en Canal 21. Te agradezco, gracias. Los espero en radio hoy, el debate político semanal. Julio Valdivieso, Carlos Araujo y por supuesto Paul Steiner, como siempre, a las 6 de la tarde en directo con Ernesto López Radio. No se la pierda porque desde luego vamos a tener temas muy importantes como siempre. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Éramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.